rostro nuestro antes de nuestra conversión. O sea, antes de ser salvo. Hoy nos vamos a ver en el espejo de la palabra de Dios y nos vamos a dar cuenta cuál era nuestra condición antes de que Dios nos diera vida. Les ruego que se pongan en pie en Efesios, abra su Biblia y por favor tenga su Biblia abierta a esta porción, a este párrafo. Le vamos a pedir a nuestro hermano Alonso que tenga la bondad y nos guíe en la lectura de la palabra de Dios. Buenos días, hermanos. Continuando nuestro estudio por el libro de Éfesos, hoy empezamos en el capítulo 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Amén. Amén. Gracias, hermano Alonso. Oremos, mis amados. Padre, gracias te damos, Señor, que podemos encontrarnos aquí en esta mañana. Gracias te damos por habernos traído aquí con bien, en buena salud. Oramos por nuestros miembros que, Señor, están enfermos. Te pedimos que tú seas con nuestra hermana Alma Johnson. Pedimos que ella también se pueda recuperar pronto. Gracias te damos por la mejoría que ya ella siente. Pedimos por Samuel todavía, Señor, pidiéndote que su recuperación sea completa y total. Y también, oh Dios, queremos orar especialmente por nuestro hermano Gerardo Badilla. Te pedimos, oh Dios, que tu voluntad sea hecha en su vida. Y Señor, nosotros sabemos que a veces los médicos se equivocan. Tú eres el dador de la vida y tú eres el que tienes nuestros días contados. Te pedimos, oh Dios, que si es tu voluntad que Gerardo quede con nosotros más tiempo, Señor, que tú le concedas esos días con mejoría de su salud. Por nuestro hermano Oscar, te pedimos también, Señor, que lo acompañes a través de esta crisis de salud que él ha tenido. Señor, pedimos que tú los guíes en cuanto a las decisiones que él tiene que tomar. Lo más importante es la salud y Señor, te pedimos que tú le proveas a él todos los medios para que su retiro, su disability pueda llegar pronto y Señor, que él esté tranquilo, en paz. Y Señor, lo ponemos en tus manos. Por nuestra hermana Raquel Román también, te pedimos, oh Dios, que tú seas con ella y le ayudes para que ella también pueda mejorar un poco del stroke tan grande que ella ha tenido. Nos ponemos en tus manos y te pedimos, oh Dios, que hoy nos hable a través de este pasaje. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento, amados. Bueno, el Dios de la Biblia es un Dios que siempre hace todas las cosas de acuerdo a su determinado propósito. O sea, Dios no es un Dios que solo reacciona a las cosas. Él nunca actúa a la aventura. Todo lo que Dios ha hecho y todo lo que hará es la expresión de un propósito deliberado según el designio de su voluntad. Digan amén. Ese es nuestro Dios, mis amados. En el primer capítulo de esta epístola, Pablo nos señaló cuán amplio es ese propósito divino.
el plan de redención que Dios diseñó incluye todo el universo y se extiende desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. En el capítulo 1 ya vimos repetidas veces expresiones como estas: la voluntad de Dios, según nos escogió, nos predestinó. Todo esto son obras de Dios, según el puro afecto de su voluntad. También encontramos esta expresión, que Dios hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y todo lo diseñó así y lo hizo así para que al final seamos para la alabanza de su gloria y de su gracia. Estas expresiones nos hacen ver claramente que esta salvación que nosotros hemos recibido es una obra enteramente realizada por Dios en nosotros. Sí, Él fue el que comenzó en nosotros esta buena obra. Y también vemos que es una obra de redención que no sucedió en nosotros por casualidad o por nuestra iniciativa, sino que es algo que fue diseñado, programado y realizado por Dios para que sucediera en nuestras vidas. Ahora, yo sé que para algunos de nosotros las verdades que estudiamos en el capítulo 1 de esta epístola, esas verdades fueron difíciles de aceptar porque nos humilla tener que aceptar que Dios fue quien inició y llevó a cabo nuestra salvación en nosotros. Eso nos humilla. Los hombres, créanme, por naturaleza somos muy orgullosos y nosotros pensamos que sí, nosotros podemos. Bueno, lo que leímos y estudiamos en el capítulo 1 nos desarma totalmente y nos echa a tierra de rodillas delante del Dios que lo hizo todo, nos salvó. Se nos hace difícil tener que renunciar a nuestra imaginada competencia para llegar a Dios por nuestra propia cuenta. Por eso fue la elección. Por eso Dios nos predestinó. Porque no éramos competentes en nosotros para hacerlo. Ahora, yo sé que es difícil, pero déjeme decirles, si las verdades en el capítulo 1 fueron como una comida pesada que te dio un poco de indigestión, en el capítulo 2 Pablo nos ofrece un antiácido. Tú sabes, un antiácido. Se nos hace más fácil aceptar la doctrina de la soberana elección y predestinación de nosotros por Dios después que veamos el retrato que Pablo nos pinta de nosotros antes de que fuéramos salvos. Ahora, cuando examinamos bien lo que nosotros éramos antes de ser traídos por Dios a Cristo, esto nos ayuda a comprender la necesidad esencial para la elección y la predestinación de Dios para nuestra salvación. Ahora, el texto griego aquí en este capítulo es parecido a lo que vimos en el primer capítulo. Fíjense, en el primer capítulo solo hubieron 2 párrafos, 2 largas expresiones. Y aquí en el capítulo 2 empieza de la misma forma. Todo esto es una larga y completa oración. Todo el párrafo es una especie de biografía espiritual que describe lo que nosotros éramos antes cuando estábamos alejados de Cristo. Vamos a leer el pasaje de nuevo. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en las cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia,
entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pablo describe el estado en que se hallaban los efesios antes de su conversión, a fin de señalar la magnitud del poder y de la misericordia y de la gracia de Dios que ellos habían experimentado. La descripción de su vida antes de ser salvo hace que el poder y la gracia de Dios resalten, amados, delante de nuestros ojos. El recordar lo que éramos antes de ser salvos nos hace apreciar más lo que ahora somos en Cristo Jesús. Pablo menciona 3 cosas en particular en su descripción del estado antes de la conversión. Fíjese, primero, estábamos muertos. Segundo, éramos esclavos del mal. Y por último, éramos objetos de la ira de Dios. Pero bueno, gracias a Dios, Él tuvo misericordia con nosotros y nos salvó por pura gracia. Ahora, al estudiar esta descripción de lo que los efesios eran antes de ser salvos, quiero pedirles que recuerden que lo mismo que aplica a los efesios, aplica a nosotros también. Ellos eran seres humanos de carne y hueso, igual que nosotros. Así que lo mismo aplica. Este retrato es también el de nosotros antes de ser salvos. Y yo sé que para la mayoría aquí no va a ser difícil admitir, sí, ese era yo. Sí. No hay duda que este retrato me pinta a mí. Ahora, si usted no se encuentra en este retrato, entonces usted tiene un problema aún más grande. Y más adelante en este estudio, usted va a poder ver cuál es ese problema. Noten que estábamos muertos. Señores, se me olvidó mencionar que ayer la familia de nuestra hermana Hermancia Castro tuvo su despedida del hermano de Hermancia, que había fallecido hace 4 semanas atrás. Y bueno, por lo menos un grupito de nosotros pudo acompañarla ayer en el velorio de su hermano. Pero se los menciono hoy para que ustedes todavía expresen vuestro cariño a nuestra hermana y nuestros sentimientos, y pedimos que Dios siga ayudando a su familia para que ellos puedan pues tener la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Regresando al estudio, Pablo comienza esta biografía espiritual recordándoles a los efesios que en otro tiempo ellos estaban vivos para el mal y para los atractivos del pecado, pero estaban muertos para Dios. Y la idea de esta muerte sugiere una separación, un alejamiento de Dios, quien es la fuente de vida. Y también señala la impotencia del pecador para salvarse a sí mismo. Amados, este pasaje que estamos estudiando en esta mañana es otro pasaje en la Biblia que le pone un clavo en el ataúd de la idea de que el hombre tiene libre albedrío. Oh, no. ¿Qué libre albedrío tiene un muerto? Ninguno. Pero sin embargo, Jacobo Arminio, esta semana leí acerca de Jacobo Arminio, que dice, Jacobo Arminio es el proponente, vamos a decir, del libre albedrío, que se opuso a las doctrinas de la Reforma desarrolladas por Martín Lutero, Calvino y muchos otros. Y Jacobo Arminio, tú sabes lo que él escribe y lo que él enseñaba, y todavía se enseña en todas las iglesias y todas las religiones que creen que el hombre tiene
libertad y que tiene la capacidad de regresar a Dios cuando Él quiera. Jacobo Arminio lee este pasaje aquí en el segundo capítulo de Efesios, donde allí se dice en blanco y negro que estábamos muertos. Jacobo Arminio dice, no, el hombre no estaba totalmente muerto, sino que todavía le quedaba un rayito de vida. ¿No suena eso como una tontería? ¿Alguna vez usted ha visto a un muerto decidir por sí mismo que va a levantarse para tener vida otra vez? ¿Verdad que no? Cuando tú estás muerto, muerto estás. Y el muerto no puede responder a ningún estímulo, ninguno. Él mismo no se puede traer a la vida de nuevo. Él no puede escuchar la voz de Dios, no puede sentir la condición en que él está, a menos que Dios le dé vida antes, que Dios comience a avivar el espíritu muerto que estaba dentro de él. ¿Recuerdan ustedes la muerte espiritual de Adán y Eva cuando comieron del fruto prohibido en el Edén? Esto se puede trazar hasta allá, fíjate. Adán y Eva, Dios les había advertido. Realmente se lo advirtió a Adán y no directamente a Eva. ¿Por qué fue que Dios se dirigió a Adán con esta prohibición y no a Eva? Fácil. Adán era la cabeza del hogar. Digan amén, hermanos, sí. Él era el líder de su casa. Él era el responsable en esa relación matrimonial. Y bueno, precisamente por eso Satanás le dio la vuelta a Adán y entró por Eva. La engañó a ella primero. ¿Sabían ustedes que después que ellos comieron el fruto, Dios les había dicho, de cierto te digo que el día que tú comas de ese fruto prohibido, de cierto morirás? Ahora, lo interesante es que Adán y Eva comieron del fruto, que no era una manzana, dicho sea de paso. Todo el mundo le quiere echar la culpa a la manzana, pero yo no sé qué fruto era, pero lo que tenemos que entender que era un fruto prohibido. Dios los puso en el huerto del Edén y le dijo, mira, todo lo que está aquí es para vuestro mantenimiento. Coman, nada más que tienen que estrechar la mano y comer de todos los frutos que había allí en el huerto. Pero lo interesante es que cuando ellos comieron, la reacción de Adán y Eva demuestra que ellos sintieron algo que nunca habían sentido. Ellos sintieron una separación de Dios. Se dieron cuenta por primera vez que estaban desnudos. Antes no. Ellos vivían inocentemente como marido y mujer en el huerto y no había culpa, no había sentido de, de que estaban naked, de que estaban desnudos. Y entonces fueron y se escondieron porque ahora le tenían temor al Dios que los había creado y que había provisto por ellos ese huerto lleno de todas cosas lindas y todas cosas buenas. Adán y Eva continuaron viviendo, o mejor dicho, ellos continuaron existiendo como seres humanos. Adán todavía tenía su cuerpo que estaba vivo, todavía tenía un alma, tenía conciencia, tenía razonamiento, ya conocía el bien y el mal. Él podía tomar muchas decisiones, pero Dios decidió como castigo que los iba a echar del huerto. Ya la vida no iba a ser tan fácil. Con el sudor de tu frente, ahora vas a tener que alimentarte. Pero ¿sabe qué, mis amados hermanos? Aunque ellos continuaron existiendo, la sentencia que Dios le había advertido que iba a suceder el día que ellos comieran de ese fruto, eso sucedió.
porque en el instante que probaron del fruto prohibido, murieron espiritualmente, quedaron con existencia física, pero muertos para Dios. Es una linda historia, pero usted sabe lo que usted no va a encontrar en el libro de Génesis, ni en ninguna otra parte de la Escritura. Después que ellos murieron espiritualmente, Dios jamás volvió a hablar con Adán y Eva, ni ellos con Dios. Ellos perdieron toda sensibilidad. La relación con Dios fue tan severa y tan completa que nunca más Dios le volvió a decir a Adán: Adán, ¿dónde estás? ¿Dónde te me escondiste otra vez? No. La muerte espiritual nos separa a nosotros totalmente de Dios. Ahora, realmente la declaración que estábamos muertos en delitos y pecados anula totalmente cualquier idea de la competencia del ser humano para buscar a Dios por sí mismo y de ser salvo por Él o por otro invento del ser humano. Porque mira que los seres humanos han inventado diferentes religiones tratando de reversar lo que Adán y Eva perdieron cuando ellos desobedecieron a Dios y cometieron el primer pecado. Muertos en delitos y pecados. No teníamos lo que los bautistas llaman la competencia del ser humano para buscar a Dios y ser salvo por Él cuando el hombre quiera. Que dicho sea de paso, lo que me asombra más que nada es que la idea del libre albedrío, aunque existía antes del comienzo de la Iglesia universal, la Iglesia católica, eso es lo que significa católica, significa que es una iglesia universal. Ya el libre albedrío venía caminando. Entonces, desde el libro de Génesis, ¿se acuerdan los hombres que dijeron, ¿por qué no nos fabricamos una torre para llegar a Dios? Siempre esa ha sido la tontería del hombre, que él piensa que él puede hacer algo para recuperar lo que Adán y Eva perdieron en el huerto del Edén, mis amados. Pero la persona sin Cristo tiene existencia, pero no tiene vida, porque el pecado lo ha cortado de la fuente de vida, y la fuente de vida es Dios, mis amados. Por tanto, una persona que no ha sido salva está viva para los atractivos del mundo y del pecado, pero está muerta para con Dios. Y su muerte es tan completa que el hombre natural ni siquiera se da cuenta que él no tiene comunión con Dios, no tiene nada. Mis amados hermanos, qué triste es esa condición. Mi pastor describía esta muerte espiritual comparándola con un arbolito de Navidad. Damos gracias a Dios que Raúl y Miriam, nuestros hermanos, todos los años, ellos van y compran un arbolito lindo y bueno, lo ponemos aquí. Es una decoración tradicional navideña. Así lo vemos nosotros. Nosotros no adoramos el árbol ni vamos a poner comida debajo del árbol para que los espíritus estén contentos y no nos molesten. Ese no es el sentido, es una decoración. Y además, el arbolito de Navidad es algo lindo, díganme. Lo decoramos con las lucecitas y todo. Pero fíjense, todo arbolito de Navidad que usted compra por donde quiera, parece que ese árbol tiene vida. El arbolito luce verde, huele como un árbol, pero ese arbolito murió el día que lo cortaron de las raíces. Y bueno,
también nosotros. Nosotros también estábamos cortados de las raíces de nuestra vida espiritual, porque estábamos separados de Dios, alejados de Dios, mis amados hermanos. La persona muerta espiritualmente no tiene ninguna habilidad, ningún poder, ninguna competencia para despertar de nuevo a la vida. Eso es algo que solo Dios puede producir en una persona muerta, muerta para Dios. Caballero, ¿cuánta gente no andan por las calles de Miami? Están muertos. Están muy vivos para la maldad y para el pecado, pero ellos ni se dan cuenta. ¿Tú sabes por qué no? Adán y Eva se dieron cuenta enseguida, porque ellos perdieron algo que ellos tenían antes. Ellos vivían en comunión con Dios, pero cuando pecaron, ¡pum!, sintieron que algo dentro de ellos se apagó. En cambio, nosotros, que somos hijos de Adán y Eva y de su descendencia, nosotros nacemos ya separados de Dios, muertos espiritualmente. Y el ser humano, oye, tiene una capacidad, si el hombre tiene una capacidad, es esta. El hombre tiene la capacidad de aclimatarse a su propia condición. De modo que nacemos muertos espiritualmente, separados de Dios, pero no nos damos cuenta. Porque no sabemos lo que es tener comunión con Dios hasta que Dios nos da vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Un muerto, mis amados hermanos, no puede hacer nada. Vuelvo y repito. Un muerto no puede hacer nada. No responde a ningún estímulo. Tú lo puedes pellizcar y no hace nada. Le puedes enterrar un alfiler, digamos. No recomiendo que se hagan nada así, pero ponte a pensar. Tú le puedes hablar y decirle, oye, despierta. No te va a oír. No responde a ningún estímulo. Y así es la condición del hombre natural con Dios. Dios existe, Dios está en todas partes, pero Él ni le ve, ni le oye, ni le conoce, ni tampoco lo quiere. Y entonces, ¿cómo es que Dios puede salvar a un ser humano así? En otra de sus epístolas, el apóstol Pablo describe la condición del ser humano. El hombre natural, dice Pablo, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Así es como responde el hombre natural y no las puede entender, ni siquiera si él quisiera leer la Biblia, porque yo he conocido muchos incrédulos que me han dicho, no, pastor, ya yo he leído la Biblia muchas veces. Yo la leo y la leo y la leo todos los días, pero el problema es que las profundas verdades de la Biblia no le llegan. Un inconverso lee la Biblia como una novela o como una obra de historia, pero no le llega, no le enseña, a menos que Dios lo despierte primero. Entonces sí, todavía nos acordamos el primer día después de que tuvimos una experiencia de conversión. Yo nunca había leído la Biblia, pero el Señor que me guió a los pies de Cristo, Él hizo un intercambio con otro chofer porque quería ver cómo yo estaba el segundo día después de mi conversión. Y él me dijo, José, ¿tú tienes una Biblia en casa? Y yo le dije, pues claro que sí.
Todos los católicos tienen una Biblia en casa. ¿Pero tú la has leído? No, le dije, ¿qué va? Yo no la leo. Entonces me dijo, bueno, yo te aconsejo, esta tarde cuando tú salgas aquí de esta tienda de Winn-Dixie, vete a tu casa, busca esa Biblia y ábrela al Evangelio según San Mateo. San Juan. Buen evangelio para comenzar un nuevo cristiano. Me recomendó que leyera Juan. Y yo me acuerdo que yo empecé a leer en el principio, era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y óyeme, y las lágrimas comenzaron a salir de mis ojos, porque el libro me estaba hablando. Y ahora yo sí lo podía comprender, mis amados hermanos. Y eso es lo que sucede en todo creyente que Dios ha despertado a la vida, a menos que Dios abra nuestros ojos. El hombre sin Cristo continuará así en esa condición de muerte espiritual hasta el último día de su vida. Créeme, en nuestro ministerio pastoral, a cada rato tenemos que hablar con un ser humano que está en su lecho de muerte. Y claro, usualmente la familia que tiene ese ser querido en esa condición nos llama y nos pide, pastor, vaya y hable con mi esposo, con mi padre, con mi hijo, porque se está muriendo. Y quizás esta va a ser la última oportunidad que él tiene para escuchar el mensaje del Evangelio y ser salvo. Y bueno, nosotros tratamos de hacer todo lo posible de presentarle a todas las personas así, o las que no están en esa condición también, pero usted sabe la respuesta que mucha gente, usted diría, oye, si hay un momento en la vida de un ser humano que debe estar abierto para la salvación que Dios le da a los pecadores en Cristo Jesús, es cuando tú estás ahí ya en tu último suspiro. Pero muchas veces, más veces, las personas que cuando llegamos al final de la presentación del Evangelio y le decimos, usted necesita urgentemente de creer en Jesús como su Señor y Salvador. Tú sabes que la mayoría de la gente me dice, no, yo no necesito eso, porque yo nunca he pecado, yo he sido un buen hombre, yo no le he hecho mal a nadie. Está muerto y ahora se está muriendo físicamente también. Y todavía no responde, todavía no oye el llamado de Dios en su vida. Y va derechito, boom, boom, and that's it, al lago de fuego, al infierno, mis amados hermanos. Ahora, ¿no se siente usted dichoso? ¿No se siente usted ahora agradecido? Esa era nuestra condición también. Pero Dios nos dio vida. Estábamos muertos y Él nos dio vida para que pudiéramos escuchar su voz cuando Él nos llamó para que viniéramos a Cristo. Nos dio vida para que pudiéramos sentir la condición en la cual estábamos. Que lo que estábamos experimentando, mucha gente, mucha gente viene al Señor Jesucristo todo dañado emocionalmente o físicamente, vienen a Cristo destruidos, vienen a Cristo con sus vidas hechas un yogurt, tú sabes, molidos por los pecados. Dichoso es el hombre que Dios comienza a darle un poquito de vida para que él se dé cuenta que lo que le está causando a él toda su miseria es el pecado. Dichoso el hombre.
o la mujer que se da cuenta, oye, yo necesito un Salvador. Yo necesito encontrar algo verdadero, algo real. Ya yo estoy cansado, hastiado de vivir dirigiendo yo mi vida. Dichoso el ser humano que Dios le pone en su corazón darle las riendas de su vida al Señor Jesucristo. Dichoso el hombre o la mujer que le puede decir a Dios, hasta aquí llegué yo, ya no puedo más. Ahora yo quiero que tú seas el Señor de mi vida. Dichoso el hombre o la mujer que siente ese malestar, porque si no lo sintiera, ¿usted no se da cuenta que las personas que viven en el mundo, en los deleites del pecado y de la carne, muchos de ellos, parece que les va súper bien? Parece que ellos están en un vacilón. Todos los fines de semana es una fiesta. Y algunos que viven así quieren añadir otros días al fin de semana, tú sabes. ¿Usted sabe cuál es el día más común que empleados llaman a su trabajo para reportar que ellos están enfermos y no pueden entrar? No pueden ir al trabajo. O mira, nadie se enferma el martes, o el miércoles, o el jueves, sino que es el lunes o el viernes. Así podemos alargar un poquito nuestro vacilón del fin de semana. Mis amados hermanos. Óyeme, hay personas, pero la Biblia nos instruye claramente en el libro de Proverbios que nosotros no debemos de tenerle envidia a una persona que aparentemente, a un impío, que parece que le va bien. No debemos tenerle envidia, sino debemos de tenerle lástima, señores, que no se da cuenta que él está disfrutando lo que al final va a causar su muerte segunda, la muerte eterna. No se dan cuenta. Qué tristeza, mis amados hermanos, cuando vemos personas así. Qué tristeza nos debe dar, y yo sé que nos da, a todos los padres cristianos que traímos a nuestros hijos e hijas a la iglesia desde que ellos estaban en la sala cuna y tratamos de criarlos en la disciplina y la amonestación del Señor. Qué lástima es ver que después que esos niños ya no quieren estar bajo el mando de su padre o de su madre, a veces aún cuando están viviendo todavía y están siendo alimentados, protegidos y vestidos y educados en la casa de su padre, ellos se rebelan en contra de todo lo bueno y todo lo que aprendieron de sus padres. Así es el hombre natural. No le busque otra vuelta. Es una rebelión de esa persona contra Dios. Y por eso se rebelan contra la autoridad de mamá y papá en la casa. No le busques otra vuelta. Ahora, la mayoría de los padres que yo conozco cristianos, ellos quieren intervenir, aguantar a sus hijos y tratar de obligarlos a que ellos permanezcan en lo que es bueno, en lo que sabemos que es bueno. Yo soy diferente. Y ustedes lo saben. Porque yo lo he dicho desde este púlpito muchas veces. Mis hijos tienen un padre pastor, una madre cristiana, una abuela cristiana.
Yo siempre he dicho que si un mocoso hijo mío viene a mí y me dice, oye papi, ya yo no quiero ir más a la iglesia, estoy aburrido, no me hace nada, yo quiero que tú no me obligues más, yo no soporto al pastor Pereda, me alegro. Y entonces no quiere más. Si un hijo mío hubiera venido, yo creo que por eso ninguno se atrevió de hacerlo, porque ellos sabían cómo yo iba a responder. ¿No quiere seguir los caminos del Señor? Fine. No tienes que ir más a la iglesia. Pero mientras que tú estás aquí en mi casa, este es un hogar cristiano y tú te vas a tener que comportar como una persona decente, por lo menos. Pero no quieres a Cristo, vete. Vete. ¿Qué fue lo que el Señor enseñó? Que el que ama a padre, madre, hijo, más que a mí, no es digno de mí. Y para mí es fácil sentir así. María dice que para mí es fácil hacer eso porque yo nunca he parido. Bueno, me alegro que yo no parí. Me alegro. Porque mis hijos estaban sobrevertidos. Tú me vas a venir a mí teniendo un padre que es un pastor de la iglesia, que ya tú no quieres venir más a la iglesia. No venga, chico. Busca tu vida. Reviéntate. Dicho sea de paso, lo mismo hizo el padre del hijo pródigo. Él no parió tampoco. Porque cuando su hijo vino a él y le dijo, dame lo que es mío. Ya yo no quiero estar aquí contigo. Yo quiero mi herencia y la quiero ahora. El padre del hijo pródigo, interesante, no le dijo, ay no, mijito, no te vayas. Quédate aquí, que yo todavía quiero protegerte para que no te pase nada malo. Las madres cristianas son diferentes, tú sabes. Cuando una madre cristiana se da cuenta que tiene un hijo rebelde, que lo que quiere es buscar todo lo que el mundo ofrece, las madres se hincan de rodillas y ellas le dicen a Dios, ay Dios mío, cuídamelo, protégemelo, no deje que nada malo le pase, porque me va a doler mucho a mí ver a mi hijo sufrir. En cambio, este señor aquí, si un hijo mío se hubiera atrevido de decirme a mí que no le interesa a Cristo más en su vida, yo hubiera orado diferente. Yo hubiera orado, reviéntalo. Reviéntalo. Deja que acabe con su vida. Dale cuerda para que se enrede en la misma cuerda. Reviéntalo. Muélelo. Tráelo de regreso, pero tráelo diferente. Tráelo arrepentido. O si no, que siga por ahí su rumbo. ¿Tú ves qué rico es ser padre y no madre? Yo me alegro que yo no parí, María. Yes. Bueno, mis amados hermanos, queremos celebrar la cena del Señor. Vamos a tener que picotear este sermón, ya yo lo sospechaba. Y bueno, queremos tener un tiempo de refrigerio afuera entre el primer y segundo servicio porque tenemos algunas cosas ricas allá afuera que comer y hoy tenemos que celebrar la cena del Señor también. Entonces vamos a detenernos aquí, regresamos el próximo domingo.